con- avanzando en el bloque de estadística y probabilidad, vamos a intentar nosotros adentrarnos en el concepto de variable aleatoria y luego más tarde en lo que es una distribución binomial. En el concepto de variable aleatoria nos interesa una serie de cosas para dar un poco soporte teórico a lo que veremos después. ¿Qué es una variable aleatoria? Pues una variable aleatoria no es más que una aplicación que asocia a los elementos, los sucesos de un espacio muestral, un número real. Eso, por ejemplo, si el experimento nuestro consiste en tirar dos dados, pues ya sabemos que el espacio muestral estaría formado por el 1, 1, así, 1, 6, seguimos 6, 1, ¿sí? 6, 6, es decir, 36 casos. Podemos decir que, por ejemplo, una variable aleatoria podría ser la variable que define suma de las puntuaciones. Por tanto, lo que estaríamos definiendo es una aplicación de este estilo. Pues el 1, 1 le correspondería con la suma del 1 y el 1, que sería 2. Y así hasta el último de los valores, que sería el 6, 6, que le asociaríamos 12. Eso, por ejemplo, es una variable aleatoria. Las variables aleatorias se pueden diferenciar en continua y en discreta. La continuidad, por ejemplo, puede ser, igual que en estadística, la altura de la población, y la discreta puede ser, por ejemplo, la puntuación de un dado, la suma de las puntuaciones, en este caso. Son ejemplos de variables. Después, en lo que vamos a ver en el curso, veremos que la variable discreta más famosa, con la que vamos a trabajar, es la binomial. Y la variable continua más famosa con la que vamos a trabajar es la normal. Y luego lo que veremos después es la relación entre una y otra a través de la aproximación de una binomial a través de la normal. Eso sería un poco el esquema de lo que tenemos que ver para acabar el bloque de estadística y probabilidad. Bueno, pues si continuamos nosotros, podemos decir que en una variable aleatoria existen, si estamos en una variable aleatoria discreta, como la que hemos definido, suma de las puntuaciones, pues tenemos lo que se llama una función de probabilidad, que lo que hace es asociar a cada número una probabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos valores de la variable nuestra que varían desde el 2 hasta el 12. Entonces, la probabilidad que yo tengo que poner aquí es la probabilidad de que x sume 2. En este caso, 1 de 36. Y en el caso de 12, pues lo mismo, 1 de 36. ¿Vale? Si, por ejemplo, nos planteáramos la probabilidad de x igual a 3, de que la suma de puntuaciones, como sabemos que los casos que nos afectarían serían el 1, 2 y el 2, 1, pues tendríamos 2 de 36. ¿Vale? Para que sea una función de probabilidad, tiene que cumplir que los valores de la probabilidad estén comprendidos entre 0 y 1 y que la suma de las probabilidades también dé 1, cosa que aquí sucede. Luego existe otra serie de conceptos ligados a variable aleatoria, como es, para lo que nos interesa, como es la media, la varianza, la desviación típica. Y también la función de distribución. La función es una probabilidad acumulada. Vendría a ser una probabilidad acumulada. Por ejemplo, la probabilidad
que la función de distribución lo que hace es si yo quiero calcular el valor de f en un valor x, lo que hacemos es calcular toda la probabilidad acumulada hasta ese valor de x. ¿De acuerdo? Y lo que tendríamos es una función definida a trozos cuya gráfica es una gráfica escalonada. Pero nos interesa más lo que es la media, que me llamaremos mu, y que si se fijan es muy parecida a la fórmula que empleábamos en estadística para la media. Lo que pasa es que si en estadística teníamos el sumatorio de xy por f sub i partido por n para llamar a la media, entendiendo que esto que está aquí es nuestra p sub i, pues nuestra fórmula de media se escribiría así, sumatorio de xy por p sub i. Tendríamos una varianza que llamaremos sigma al cuadrado, que si miramos la fórmula en estadística que se usaba si esta es la fórmula que usamos en estadística, ahora pasada a variable aleatoria es esta, sumatorio de x sub i al cuadrado por p sub i, recordemos, esto es nuestro p sub i, menos la media al cuadrado. Y la desviación típica que se volvería a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vale? Esos mismos conceptos tenemos para una variable aleatoria continua, lo que pasa que para nuestro objetivo es mucho más compleja, porque lo que tenemos que hacer, eso sí, asumir que el signo sumatorio lo convertimos en el signo integral, cuando estamos en variables continuas. ¿Vale? Bueno, pues como habíamos dicho antes, la variable aleatoria discreta más famosa es la distribución binomial. La distribución binomial tiene unas características que cualquier experimento que cumpla esas características podemos ajustarlo entonces a una distribución binomial. La variable llamémosla x, para que siga una binomial la vamos a escribir así, b de binomial, n y p. Ahora explico lo que es cada una de esas cosas. Lo primero que tendría que ocurrir es que nuestro experimento, para que sea binomial, tiene que seguir dos sucesos. Nada más puede haber dos sucesos, el suceso A y el suceso contrario. A este suceso normalmente lo llamamos suceso éxito. Y al contrario le llamaremos suceso fracaso. Otra de las características es que la probabilidad de cada suceso sigue siendo constante a lo largo del experimento. O sea que la probabilidad es constante. A la probabilidad del suceso A la llamamos P y a la probabilidad del suceso contrario la llamamos Q. Por tanto, se relacionan como que Q es igual a 1 menos P. Y luego, en tercer lugar, tenemos un N, que es el número de veces que haremos la prueba. ¿Vale? Si tenemos un experimento que es, por ejemplo, el más típico es el lanzamiento de una moneda, pues nosotros tenemos que el ejemplo de la moneda sí se ajusta a una binomial. El lanzamiento de una moneda, por ejemplo, 5 veces, pues tendríamos como suceso A, si lo que queremos es contar cara, pues A sea salir cara, y a contrario, salir cruz. La probabilidad
de salir cara es 1/2, es decir, 0,5, y la probabilidad de salir cruz igual, 0,5. La n nuestra es el número de veces que hacemos el experimento, sería 5. Por tanto, podemos decir que la variable x, número de caras, sigue una binomial de n5 y la p 0,5. Estos dos números, la n y la p, son los que caracterizan a nuestra variable binomial. Los cálculos para hacerlos con la variable binomial, o sea, su función de probabilidad, es muy particular y tiene la siguiente fórmula. Probabilidad de que x valga r es igual n sobre r de p elevado a r por q elevado a n menos r. Recordemos qué significa el número combinatorio n sobre r, cuya tecla en la calculadora es una tecla que pone así, NCR. Es un número combinatorio, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa n factorial partido por r factorial por el factorial de la diferencia de n menos r. Así, por ejemplo, si yo voy al ejemplo que les he puesto del lanzamiento de una moneda 5 veces y yo quiero calcular la probabilidad de que x valga 3, pues lo que tengo que hacer es poner 5 sobre 3 de 0,5 elevado a 3, es decir, el número que está aquí se pone aquí, por 0,5, que es lo que vale la Q, a lo que le falta a 3 para completar hasta 5, es decir, 2. ¿De acuerdo? El 5 sobre 3 se puede calcular con la calculadora o atendiendo a la definición. Bueno, pues vamos a calcularlo rápidamente. 5 sobre 3 nos daría 10. Y el cálculo completo que se está haciendo aquí nos daría 0,3125. En los resultados en binomial debemos poner 4 cifras decimales. Y por supuesto hay que hacer el redondeo para la cuarta cifra, para las 10 milésimas. Vale, ¿qué otros conceptos necesitamos controlar de la distribución binomial? Pues ya hemos visto cómo es la media en una variable aleatoria discreta. Pues la media, en el caso de la binomial, se particulariza a n por p. Y la varianza se particulariza n por p por q. Y por tanto la desviación típica, la raíz de n por p por q. Esto es clave, sobre todo cuando hagamos el paso de la binomial a la normal, que es lo último que daríamos en el bloque de estadística. A partir de aquí, pues lo que queda un poco es familiarizarnos con los problemas, ¿de acuerdo? De este tipo de experimento. Vamos a suponer otro ejemplo. Un ejemplo de binomial, vamos a suponer que tenemos una urna con 3 bolas negras y 2 bolas blancas. Vamos a proceder a sacar 4 bolas con devolución. Vale. Al ser con devolución, sí es binomial. Si fuera sin devolución, no sería binomial. Entonces, vamos a calcular las siguientes probabilidades.
Vamos a ir apartado por apartado. Y el apartado A va a ser sacar 2 bolas negras. Bueno, como decíamos, vamos a intentar ver que este experimento cumple las características de una binomial. Primer paso. ¿Quién consideramos suceso éxito? Pues si lo que nos interesa es contar las bolas negras, pues sacar bola negra. Al contrario, no sacar bola negra. La probabilidad es 3 de 5, es decir, 0,6. Y la probabilidad del suceso contrario es 1 menos P, es decir, 1 menos 0,6, 0,4. El tercer paso, que es el número de pruebas que vamos a realizar, son 4. Por tanto, X, que cuenta el número de bolas negras, podemos afirmar que sigue una binomial de n 4 y p 0,6. Para nuestro objetivo del apartado A, lo único que tenemos que aplicar es la fórmula que vimos antes, en este caso para que la x valga 2. La fórmula sería así: 4 sobre 2 de p, que es 0,6 elevado a 2, por 0,4 a lo que le falta para completar, que sería 2. Hacemos el cálculo. 4 sobre 2 nos daría 6. Y el resultado sería 0,3456. ¿De acuerdo? Si nos dijeran, nos preguntaran, como mucho, sacar 2 bolas negras, eso lo podemos escribir como la probabilidad de x menor o igual que 2, que incluiría el 0 o el 1 o el 2. Lo podemos escribir aquí así porque nuestros sucesos 0, 1 y 2 son sucesos incompatibles y la probabilidad de sucesos incompatibles se escribe como la suma, porque esto al final es una unión, repito, porque estamos diciendo que la x vale 0 o x vale 1 o la x vale 2. Y entonces tenemos que aplicar la fórmula todas esas veces. Tenemos la suerte de que el 2 ya lo hemos calculado, con lo cual en realidad tenemos que calcular la del 0, que es 4 sobre 0 por 0,6 elevado a 0 por 0,4 elevado a 4, más 4 sobre 1 por 0,6 elevado a 1 por 0,4 elevado a la diferencia entre 4 y 1, que es 3, más la del 2, que ya la tenemos. La primera nos terminaría dando 0,0256. La segunda nos daría 0,1536. Y si ya hacemos la suma total, el resultado sería 0,5248. Otra de las palabras claves que tenemos que manejar en la binomial es una expresión como al menos 2 bolas negras, que es sinónimo de como mínimo 2 bolas negras. Es decir, que aquí estamos hablando de
x mayor o igual que 2. Vale. Fíjense que si lo hacemos de forma directa, tendríamos que incluir el 2, el 3 y el 4. En cambio, si lo hacemos utilizando el suceso contrario, 1 menos los casos que no están ahí, que serían el 0 y el 1. Sería mucho más fácil porque ya además tenemos calculados esos valores. Este es nuestro número 0,0256 y este 0,1536. Y el resultado final sería 0,8208. 10 milésimas. Bueno, pues así es como tenemos que hacer los problemas de la binomial. Prácticamente todos los problemas de binomiales se hacen así, son fáciles de hacer. Lo único que necesitamos es dominar sobre todo ese tipo de palabrejas, de expresiones para saberlo poner. Y darnos cuenta de que a veces es mucho más fácil utilizar el suceso contrario que el propio suceso. ¿De acuerdo? Pues este sería rápidamente una manera de introducirnos en la binomial.